En 1799, un joven llamado Caspar Hauser apareció de la nada en las calles de Nuremberg, Alemania. Apenas podía hablar, no sabía de dónde venía y no tenía concepto del mundo que lo rodeaba. Había pasado toda su vida en aislamiento, en una pequeña habitación oscura sin contacto humano, sin sonidos ni vistas del mundo exterior. En el momento en que entró en la sociedad, todo lo abrumó. La gente le daba objetos, pero no sabía qué eran. Le mostraron un espejo, pero no se reconoció a sí mismo. Ni siquiera entendía que era una persona. Y, sin embargo, en solo unos meses, Caspar Hauser se convirtió en alguien. Adoptó un nombre, aprendió palabras, aceptó la historia como si siempre hubiera sido parte de ella. Su mente llenó los vacíos, construyendo un pasado, una identidad, una realidad. Ahora piensa en ti mismo. Naciste en este mundo y, desde el momento en que tus sentidos comenzaron a funcionar, te dijeron lo que era cada cosa. Nunca lo cuestionaste porque, ¿cómo podrías? Todo te fue entregado. Este es tu nombre, esta es tu familia, este es el mundo, esto es real. Pero, ¿y si nada de eso lo fuera? Todo lo que experimentas solo sucede dentro de tu mente. Crees que estás viendo el mundo tal como es, pero no lo estás. Estás viendo la mejor conjetura de tu cerebro sobre lo que hay ahí fuera. Mira a tu alrededor. Lo que ves no es la realidad, es solo luz rebotando en los objetos, procesada por tu cerebro en formas y colores. No escuchas sonidos reales, detectas vibraciones en el aire y tu mente las traduce en algo que reconoces. Incluso tu sentido del tacto son solo señales eléctricas que viajan a tu cerebro, convenciéndote de que estás en contacto con algo sólido. Pero aquí está la parte extraña, el mundo que experimentas ni siquiera está sucediendo ahora mismo. Tu cerebro tarda tiempo en procesar la realidad, lo que significa que siempre estás viviendo en el pasado, solo milisegundos por detrás de lo que realmente está sucediendo. Tu mente llena los vacíos, prediciendo el presente basándose en el pasado. Todo lo que ves, sientes y piensas ya está desactualizado para cuando te das cuenta de ello. Y aquí es donde las cosas comienzan a desmoronarse. Si toda tu realidad es solo una colección de interpretaciones, si nunca experimentaste realmente el mundo en tiempo real, ¿cómo sabes que es real? Toma los sueños, por ejemplo. Cuando estás dentro de un sueño, se siente real. Tu mente construye un mundo, personas, emociones, incluso el tiempo mismo. Crees en él completamente. Es solo cuando te despiertas que te das cuenta de que era una ilusión. Entonces, ¿qué hace que este momento sea diferente? ¿Qué pasa si tu vida de vigilia es solo otro sueño, una larga y consistente alucinación construida por tu mente para mantenerte funcionando? La neurociencia ha confirmado que tu cerebro alucina tu realidad incluso antes de que la percibas. Los estudios demuestran que tu cerebro decide lo que vas a hacer antes de que tomes una decisión conscientemente. El pensamiento que crees que estás teniendo, tu cerebro ya lo hizo suceder antes de que siquiera te dieras cuenta. Eso significa que el tú que cree que tiene el control es solo una sombra de algo más profundo, un eco de decisiones ya tomadas. Caspar Hauser construyó una realidad para sí mismo de la nada porque su mente exigía significado, al igual que la tuya. Pero si la realidad es solo una ilusión construida para ti, entonces, ¿quién eres realmente? Y si nada de esto es real, ¿qué sucede cuando dejas de creer en ello? La ilusión del yo, ¿quién está realmente en control?
A finales del siglo XIX, un filósofo llamado Friedrich Nietzsche escribió algo que perturbó a muchos: no hay hechos, solo interpretaciones. No solo hablaba de opiniones, estaba cuestionando la naturaleza misma de la realidad. Y cuando realmente lo piensas, tenía razón. No ves la realidad, ves la versión de tu mente de ella. Ahora mismo, mientras estás sentado aquí leyendo esto, crees que estás tomando una decisión, que estás en control de tus pensamientos. Pero probemos eso. Tómate un momento e intenta dejar de pensar por completo. Sin pensamientos, sin palabras, sin imágenes en tu mente. ¿Ves? No puedes hacerlo. Los pensamientos surgen por sí solos, sin tu permiso. No pediste ese recuerdo aleatorio que acaba de aparecer. No invocaste ese pensamiento sobre lo que vas a comer más tarde. Todo simplemente sucede. Entonces, si no eres tú quien elige tus pensamientos, entonces, ¿quién es? Aquí es donde la ilusión del yo comienza a desmoronarse. Cada creencia que tienes, cada pensamiento que surge, no son tuyos. Son el resultado del condicionamiento, las experiencias, las cosas que te han dicho desde la infancia. Tu mente es como una esponja, absorbiendo todo a su alrededor y formando lo que llamas tú. Pero, ¿qué sucede si eliminas eso? Imagina por un momento que naciste en un tiempo completamente diferente, en un lugar completamente diferente, con padres completamente diferentes. ¿Seguirías siendo el mismo tú que eres ahora? Por supuesto que no. Eso significa que tu identidad, tu sentido del ser, no es algo fijo, es solo una construcción, y las construcciones pueden ser cuestionadas. Pero aquí es donde las cosas se ponen aún más extrañas. La neurociencia moderna ha descubierto que el yo que crees que eres en realidad no existe en tu cerebro. No hay un centro de control central, no hay un tú central que dirija el espectáculo. En cambio, tu cerebro está compuesto por millones de procesos que compiten entre sí, todos trabajando juntos para crear la ilusión de un yo unificado. Piénsalo de esta manera: imagina una multitud de personas gritando todas sus propias opiniones. Una voz habla más fuerte y asumes que esa voz eres tú. Pero al momento siguiente, otra voz toma el control y de repente eres alguien diferente, más confiado, más ansioso, más relajado. Es por eso que no puedes controlar tus propios pensamientos, porque el tú que cree que tiene el control es solo otro pensamiento. Ahora toma esta comprensión y aplícala a todo lo que experimentas. Tus emociones surgen sin tu permiso. Tus deseos aparecen de la nada. Tus miedos no los elegiste. Entonces, si no eres tú quien tiene el control, entonces, ¿qué eres? Esta es la pregunta que las antiguas tradiciones espirituales han estado haciendo durante miles de años. Los budistas lo llaman anatta, la doctrina del no-yo. Los hindúes lo llaman maya, la ilusión del mundo material. Incluso la ciencia moderna está comenzando a confirmar lo que los místicos han sabido desde siempre: el yo es una historia útil, pero una historia al fin y al cabo. Y al igual que cualquier historia, puede ser reescrita. En el momento en que dejas de identificarte con los pensamientos que aparecen en tu mente, en el momento en que los ves como nubes pasajeras en lugar de verdades absolutas, algo cambia. Comienzas a darte cuenta de que nunca fuiste el pensador, sino la conciencia detrás de los pensamientos. Pero, ¿qué sucede cuando te adentras por completo en esa conciencia?
¿Qué sucede cuando dejas de creer en la ilusión por completo? La estructura de la realidad es más delgada de lo que crees. Durante siglos, la gente creyó que la realidad era algo sólido y fijo, algo que podías tocar, medir y definir. Pero, ¿y si todo lo que experimentas no es más que una proyección frágil? La ciencia ya ha demostrado que tu cerebro no experimenta el mundo directamente, solo interpreta señales eléctricas. Lo que ves no es luz golpeando tus ojos, es tu cerebro decodificando esas señales en una imagen. Lo que escuchas no es sonido real, son vibraciones convertidas en impulsos eléctricos. Tus pensamientos, emociones e incluso tu identidad son solo patrones de actividad neuronal que se activan en respuesta a estas interpretaciones. Ahora, aquí es donde se pone inquietante. Si toda tu realidad es solo una interpretación, entonces, ¿qué es realmente real? Piensa en un sueño dentro de un sueño. Todo se siente real, las personas, los lugares, incluso las emociones. Pero cuando te despiertas, te das cuenta de que era solo una construcción de tu mente. ¿Qué pasa si la vida de vigilia es solo otra capa de eso, un sueño que se siente real simplemente porque aún no has despertado de él? Aquí es donde la naturaleza de la percepción se vuelve inquietante. Considera los famosos experimentos de alucinación realizados por neurocientíficos. Al estimular áreas específicas del cerebro, pudieron hacer que las personas vieran, oyeran y sintieran cosas que no estaban allí. Sin embargo, para esas personas, esas experiencias se sentían tan reales como la vida de vigilia. Si tu cerebro puede fabricar una realidad entera de la nada, entonces, ¿cómo sabes que no lo está haciendo ya todo el tiempo? Piensa en la forma en que tu mente llena los vacíos. Cuando miras a tu alrededor, ¿realmente ves todo o tu mente crea lo que espera que esté allí? Hay una razón por la que los testimonios de los testigos presenciales a menudo no son confiables. Tu cerebro no registra la realidad como una cámara, la construye basándose en experiencias pasadas. Y se pone más extraño. Tus experiencias pasadas dan forma a lo que ves, oyes e incluso crees. El mismo evento puede sucederle a dos personas, pero lo recordarán de manera completamente diferente en función de su condicionamiento pasado. Esto significa que tu mente no te está mostrando un mundo objetivo, te está mostrando una historia filtrada a través de tu propio condicionamiento. Y lo que es peor, ni siquiera te das cuenta. Entonces, aquí está la pregunta: si tu mente está constantemente dando forma, filtrando y construyendo la realidad sin que te des cuenta, entonces, ¿cómo puedes estar seguro de que algo es real? Porque si todo lo que sabes es solo una historia que tu mente se está contando a sí misma, entonces, ¿qué sucede cuando dejas de creer en la historia? Nunca ves realmente la realidad, solo lo que tu mente te permite ver. Hay un experimento extraño que demuestra cuánto de tu realidad se filtra antes de que siquiera te alcance. En la década de 1990, los psicólogos realizaron un experimento en el que pidieron a los participantes que contaran cuántas veces un grupo de personas pasaba una pelota de baloncesto. A mitad del video, una persona con un disfraz de gorila caminó directamente a través de la escena, se detuvo, saludó y luego se fue. Después de que terminó el video, los investigadores preguntaron a los participantes si vieron algo inusual. Más de la mitad de ellos nunca notaron al gorila en absoluto. ¿Cómo es eso posible? Sus ojos lo vieron físicamente, la luz entró en sus retinas, la información estaba allí,
pero sus cerebros la eliminaron porque no era parte de lo que estaban enfocando. Y ese es solo un ejemplo a pequeña escala de cómo tu mente oculta activamente las cosas de ti cada segundo del día. Ahora toma este mismo concepto y expándelo. ¿Qué pasaría si toda tu comprensión de la vida es solo una ilusión cuidadosamente filtrada? Piénsalo. Ahora mismo, tu mente está dando forma a cada cosa que percibes, tus creencias, tus opiniones, tu sentido del ser. Es como usar gafas invisibles que solo permiten que cierta información pase, mientras bloquean todo lo demás. Un ejemplo simple, el lenguaje. Si solo hablas un idioma, estás atrapado dentro del marco mental de ese idioma. Hay conceptos en otros idiomas que ni siquiera existen en el tuyo, ideas que literalmente no puedes pensar porque tu mente no tiene forma de procesarlas. Lo mismo sucede con la percepción misma. Las culturas antiguas creían que el mundo estaba lleno de espíritus y fuerzas invisibles. Para ellos, esas cosas eran tan reales como el aire que respiramos. Pero hoy, nuestra moderna visión científica del mundo filtra esas posibilidades antes de que siquiera entren en nuestra conciencia. Lo que plantea un pensamiento inquietante: ¿cuánto de la realidad no vemos simplemente porque hemos sido condicionados a ignorarla? Es por eso que las personas que pasan por despertares profundos o experiencias psicodélicas profundas a menudo regresan y dicen: no puedo deshacer lo que vi, porque por un breve momento se deslizaron fuera de los filtros invisibles de su propia mente. Si quieres pruebas de que esto te está sucediendo ahora mismo, pregúntate: ¿alguna vez has tenido una discusión con alguien donde vio la situación de manera completamente diferente a ti? ¿Alguna vez has recordado algo de una manera solo para descubrir más tarde que sucedió de manera completamente diferente? ¿Alguna vez has creído algo sin cuestionarlo solo para despertarte años después y preguntarte cómo pudiste haber pensado de esa manera? Esa es la ilusión en acción. No es que la realidad sea falsa, es que solo estás viendo una pequeña fracción de ella, y ni siquiera te das cuenta de lo que se está omitiendo. Y la parte más aterradora es que tu cerebro no solo está filtrando cosas al azar, está filtrando todo lo que no se alinea con la historia que ya cree. Lo que significa que no estás viendo lo que es real, estás viendo lo que esperas que sea real, y eso lo cambia todo. Tu mente es una máquina de contar historias. Cada segundo de tu vida, tu cerebro está construyendo una historia, una narrativa tan fluida que ni siquiera la cuestionas. Pero aquí es donde se pone interesante: esa historia no solo te está diciendo lo que está sucediendo, está decidiendo qué es real y qué no lo es. Piensa en los sueños. Cuando estás soñando, no importa cuán extrañas se pongan las cosas: flotar por el cielo, hablar con alguien que falleció hace años, de repente estar en un lugar que nunca has visto, tu mente lo acepta como normal. Llena los vacíos de manera tan convincente que ni siquiera lo cuestionas hasta que te despiertas. Pero, ¿y si la vida de vigilia es solo otro nivel de esa ilusión? Existe un concepto psicológico llamado confabulación. Es lo que sucede cuando las personas recuerdan con confianza recuerdos que nunca sucedieron. En estudios, los científicos han demostrado que nuestros cerebros a menudo inventan detalles que se sienten completamente reales. Por ejemplo, si te muestran un grupo de palabras como cama, almohada, manta, ronquido y luego te piden que las recuerdes, la mayoría de las personas jurarán que vieron la palabra dormir en la lista, aunque nunca estuvo allí. Tu cerebro no te miente a propósito, simplemente está diseñado para priorizar la coherencia sobre la verdad.
Es por eso que dos personas pueden vivir el mismo evento y recordarlo de manera completamente diferente. Sus mentes llenaron los vacíos de manera diferente, filtrando la realidad a través de sus prejuicios personales, emociones y experiencias pasadas. Ahora aplica esto a toda tu vida. La persona que crees ser, la historia que has construido sobre tu pasado, tu identidad, tus valores, no es solo un reflejo de la realidad, es una versión cuidadosamente editada de ella. Todo lo que has pasado, cada éxito, cada fracaso, cada creencia que tienes, tu mente no solo registró esas cosas, las transformó en una narrativa. ¿Y qué sucede cuando algo no encaja en la historia? Se ignora, se reescribe o se distorsiona para que encaje. Es por eso que cuando las personas experimentan algo que contradice su visión del mundo, ya sea una revelación religiosa, una pérdida repentina o incluso simplemente escuchar una perspectiva que nunca antes habían considerado, puede sentirse profundamente inquietante, porque no es solo información nueva, es una grieta en la ilusión. Y cuanto más profundizas, más empiezas a ver que nada de lo que crees es tan sólido como parece. ¿Qué pasaría si tus opiniones, tus hábitos, incluso tus gustos y disgustos no son en realidad tuyos, sino solo los resultados de una historia que se ha construido para ti? Esto no es solo filosofía, es neurociencia. Las exploraciones cerebrales han demostrado que cuando las personas toman una decisión, su cerebro en realidad decide antes de que sean conscientes de ello, lo que significa que cuando crees que estás tomando una decisión, tu cerebro ya ha elegido. Lo que significa que si no estás controlando tus pensamientos, ¿quién lo está? En el momento en que lo ves, todo cambia. Una vez que empiezas a notar cómo tu mente construye la realidad, cómo llena los vacíos, reescribe los recuerdos y crea una ilusión perfecta, no puedes deshacerlo. Empiezas a preguntarte, ¿qué más he aceptado sin darme cuenta? Y es entonces cuando algo cambia. Dejas de reaccionar automáticamente. Dejas de seguir ciegamente el guión que tu mente ha estado reproduciendo en bucle. En cambio, te conviertes en el observador, mirando la ilusión en lugar de estar atrapado en ella. Y eso lo cambia todo. Si esto abrió tu mente de alguna manera, querrás ver el siguiente video en tu pantalla ahora mismo. Lo lleva aún más profundo. Haz clic ahora antes de que la ilusión te atrape de nuevo.